Muy buenas tardes a todos. Espero que estén como yo ya disfrutando de los días de otoño. Unos días muy bonitos, amanece muy fresco y en la noche también refresca muy a gusto, muy rico. Y es una muestra más de la fidelidad de nuestro Dios, de cómo Él mantiene las leyes que Él mismo puso a su creación. Y decíamos en la escuela dominical, el sol sigue saliendo por donde mismo, donde Dios le dijo que tenía que salir, y los tiempos siguen su curso tal como Él lo ha ordenado. El título del mensaje de esta ocasión lo tenemos en pantalla: las bendiciones de Dios para su pueblo. Dentro de las muchas bendiciones que tenemos como pueblo de Dios está el tener acceso a la palabra, tener acceso a la palabra de Dios y tener acceso a Dios a través de la oración. Es otra gran bendición que tenemos. Y por un tiempo de un par de meses o más, algunas personas de esta congregación y especialmente su familia estuvo orando por una mujer que está aquí con nosotros hoy. Su nombre es Rosa Judith, está aquí con nosotros. Ella padeció un accidente que casi la lleva a la muerte. Estuvo un par de meses hospitalizada, uno de ellos en estado de coma, y por la oración, por el poder de nuestro Dios, está aquí con nosotros. Aquí la tenemos. Gracias a Dios. Bienvenida. Tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso que oye la oración. No es un Dios que esté muerto, que esté lejano a su pueblo. Es un Dios vivo que escucha la oración y responde conforme a su voluntad. Y aquí tenemos una prueba viviente de ello. La semana pasada vimos este pasaje, ¿recuerdan? Romanos capítulo 9, del 1 al 5. El apóstol Pablo solemnemente diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Y luego viene una lista impresionante de bendiciones de Dios para su pueblo. Que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Cristo, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, qué privilegio estar delante del Dios vivo, del único Dios que escucha la oración, que da muestras de su poder, de su gloria, de su interés por nosotros, simples seres humanos. Qué privilegio estar en este momento aquí considerando tu palabra, la misma palabra de Dios, la voluntad de Dios, sus pensamientos escritos para nosotros, para que podamos conocer tu corazón. Es un privilegio que no tiene medida, por lo menos no en nuestra mente finita. Es algo que simplemente nos deja asombrados, el saber que tú quieres tener comunión con nosotros. Y Señor, ante la imposibilidad de poder discernir con toda precisión todas estas bendiciones que tienes para tu pueblo de Israel, ante la imposibilidad de comprender a cabalidad lo que significa la adopción y la gloria, queremos rogarte que pongas en nuestro corazón
la conciencia clara de que tú eres Dios y de que sin esa adopción, sin esa gloria, seguiríamos perdidos. Que salgamos de aquí con el anhelo en nuestro corazón de anunciar tu evangelio a nuestros seres queridos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, a todos aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor y que de alguna manera son nuestra responsabilidad para que conozcan tu palabra. Pon el anhelo en nuestro corazón, danos la sabiduría, danos el valor para anunciar tu palabra, Señor. Porque tu palabra es buena, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra refleja tu amor por nosotros, tu carácter para con nosotros, Señor. Danos pues entendimiento en esta hora, te rogamos, y vamos a considerar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. La semana anterior consideramos todas estas experiencias y testimonios de Pablo. Él tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón porque su pueblo, sus parientes en la carne, que eran los israelitas, dice por ahí, ellos necesitan salvación, están separados de Cristo. Y eso lo llenaba de tristeza y de un continuo dolor en su corazón. Y Pablo mismo tenía el deseo que tuvo el Señor Jesucristo, y dice él, yo deseara yo mismo ser anatema, estar separado de Cristo por amor a mis hermanos. Cristo se hizo maldición por ti y por mí. Lo consideramos la semana pasada, no vamos a profundizar hoy en esto, pero sí recordar que el Señor Jesucristo prefirió constituirse Él mismo en maldición al ser colgado en la cruz para manifestar el amor que tiene por ti y por mí. Y Cristo, con esa obra perfecta en la cruz, te libró a ti y a mí de la maldición que estaba sobre nosotros. Porque el pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios, quiso establecer la propia justicia. Desechando lo que Dios había dicho, ellos quisieron establecer un mecanismo propio y quisieron encontrar la justicia por sus métodos, por sus obras, por sus buenas intenciones incluso, y eso es imposible. Y por eso la ley dice, ahí tenemos un pasaje, no lo vamos a leer hoy, pero en Gálatas 3:10 dice, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en la ley para cumplirlas. Si no se permanece en ella, hay una maldición. Y déjenme decirle que no hay nadie en la historia de la humanidad, salvo el Señor Jesucristo, no hay nadie que haya podido cumplir con todas las palabras del libro de la ley, y por eso todos estamos bajo maldición, todos estamos bajo pecado. Entonces era necesario un rescate, y a eso vino el Señor Jesucristo. Vimos también cómo en el corazón de Pablo había el anhelo de orar por sus parientes. Lo dice así en Romanos 10:1, porque el anhelo de mi corazón es para salvación por Israel. Yo esperaría, ha sido mi oración en estos días, que tú y yo saliéramos hoy con ese anhelo en nuestro corazón, con el anhelo de orar consistentemente por nuestros seres queridos, por los que todavía no son partícipes de esta gran bendición de tener a Cristo en su corazón. Que ese sea tu anhelo, que ese sea mi anhelo. Y por último, el de anunciar el Evangelio, estar prontos a anunciar el Evangelio. Así lo dijo Pablo también en esa cita que tenemos en la pantalla. Pero vamos ahora, como les decía, es imposible salir de aquí con una completa comprensión de todas estas bendiciones. Aquí están subrayadas: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Es otra bendición del pueblo de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cada una de estas bendiciones implica, yo creo que toda una vida de deleite y de entender, pero vamos a hacer el intento de explorar y eso de deleitarnos
en lo que Dios tiene para nosotros. Primero quiero decirles, y ustedes lo saben, la adopción, el acto de la adopción implica el recibir como hijo a alguien que no lo es biológicamente. Pero no nada más desde un punto de vista legal, sino que también implica el otorgarle a ese hijo todos los derechos, todos los privilegios, todas las obligaciones, todo aquello que ahora lo identifica con su nuevo padre adoptivo. Es brindar la opción de que esa persona pueda continuar con su vida, es dar continuidad a la vida, y esto está en un extremo de una escala que no necesariamente voy a tocar hoy, pero que todos podemos entender. Cuando alguien se queda sin padres, se queda solo y es necesario que sea adoptado. Y hay alguien dispuesto, por amor, a adoptarlo, a hacerlo su hijo y brindarle continuidad en su vida, sus privilegios y sus derechos. Eso está en un extremo de una escala, y en el otro extremo de la escala está cuando queremos terminar con la vida de alguien que todavía no nace. Hay quien tiene la posibilidad de tener hijos y no los quiere, y hay quien no tiene la posibilidad de tener hijos y los quiere. Pero esa es la experiencia humana. Esa es nuestra experiencia, que lamentablemente está de alguna manera torcida, de alguna manera corrupta por nuestro pecado. Pero para Dios todo esto estuvo en su corazón y en su mente de una mejor manera y con una mejor intención y con un propósito mayor. Él quiso adoptarnos. Vamos a ver un pasaje que nos habla acerca del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 7 del 6 al 8 dice así: hablando Dios a su pueblo de Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por amor y por fidelidad a sí mismo, es lo que nos dice este pasaje. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Por amor de Dios por ti y por su fidelidad para consigo mismo. Pero, ¿qué hay de nosotros? Leemos por ahí en Tito, capítulo 3, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ven alguna semejanza? ¿Ven alguna semejanza? Un pueblo dice: eras el más insignificante, pero yo te quise escoger. Y a nosotros nos dice: ustedes eran aborrecibles y por misericordia también. Yo veo toda la semejanza, está toda la semejanza. Israel fue escogido, fue hecho hijo, fue adoptado hijo por amor y por fidelidad de Dios. Y nosotros, tú y yo, fuimos escogidos por amor, por la fidelidad de Dios también. Y eso es un motivo de alabarlo y decir: bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes rápidamente de esa adopción del pueblo. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, todos nosotros podemos tener en la mente esta historia de salvación. Y en este pasaje vemos cómo el Señor le dice de una manera clara al pueblo de Israel que Él es su hijo. Vamos a Éxodo 4, versículo 22.
Y dirás a Faraón, estas palabras se les está diciendo a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué Dios que llama hijo a un pueblo como Jehová nuestro Dios? Solamente Él, por cuanto Jehová os amó y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso los escogí, por eso Dios peleó la batalla de Israel y fue a rescatarlo de Egipto. Y le dice a Moisés, dile a Faraón que Israel es mi hijo. Esa es autoridad, ese es poder, esa es soberanía. Y ese es un decreto de amor para el pueblo. Israel es mi hijo, yo lo he adoptado. No era mi hijo, pero yo lo llamo mi hijo. Y hace un momento les hablaba yo de cómo hay personas que teniendo la posibilidad de tener hijos no los quieren. Unos abortan, otros los desechan. No vamos a entrar en el tema, pero sirve para ver lo que dijo el pueblo de Israel en Isaías 63:16. Hablando el pueblo hacia Dios, le dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Son muestras inequívocas de esa adopción. Israel sabía, lo había oído. Con esa declaración, Faraón tuvo que dejar ir a Israel. Dile a Faraón, Israel es mi hijo, déjalo salir. Y Faraón al final de cuentas tuvo que acceder. Israel entonces empieza a identificar como hijo y llama a Dios Padre. Qué triste lo que dice Pablo en Romanos 9. De Israel es la adopción. A Israel lo escogieron, lo llamaron hijo, se consideran hijos de Dios. ¿Y qué hicieron con Dios? Lo menospreciaron, lo hicieron a un lado, quisieron establecer su propia justicia y desecharon la gracia de Dios. Por eso la tristeza de Pablo, por eso su continuo dolor en el corazón. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos equiparar esto? Porque Israel tenía ese privilegio, esa bendición. Y Pablo lo dice claramente, de Israel es la adopción, la gloria, el pacto. Y ahorita estamos en la adopción. ¿Y qué hay de nosotros? Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 15, vamos a ver nuestra propia experiencia. Dice, pues no habéis recibido, Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué tremendo. Ahí está otra vez, presente la adopción. Y si tú has creído en Cristo Jesús, has recibido el espíritu de adopción. Y solamente por ese espíritu de adopción es posible que ahora clames, Abba, Padre, que conozcas y consideres a Dios como tu Padre. Así como lo hizo Israel, que decía, aunque Abraham nos ignore, aunque Israel nos deseche, sabemos que tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Si tú has creído en Cristo, el Espíritu de Dios está morando en ti y ese espíritu de adopción te capacita para poder clamar a Él como Padre. Vamos a Efesios 1:13. Déjenme ver si lo tengo aquí. ¿Cómo se recibe ese espíritu? Dice este pasaje que nosotros cuando oímos la palabra de salvación y creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Hay una condicionante aquí. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Yo te pregunto si has oído el evangelio.
Yo te pregunto si has escuchado el Evangelio de salvación y si has creído en él. ¿Y en qué consiste este Evangelio? Pues Dios nos dice en su palabra, en Romanos 3:23, que todos pecamos y que por nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición que tú tienes si no has creído en Cristo. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado y todos nosotros somos pecadores. Y dice también que por ese pecado no tenemos derecho a entrar a la presencia de Dios, que al morir no tenemos derecho de entrar en la gloria de Dios. El problema entonces es grave, es muy grave. ¿Por qué no tenemos ese derecho? Porque Dios es un Dios santo y no tolera el pecado y nosotros estamos llenos de pecado. Eso es lo que dice parte del Evangelio, esa es nuestra condición. Pero también dice el Evangelio de salvación, también dice que Dios, sabiendo que tú y yo no podemos hacer nada para remediar nuestra situación, Él ha provisto la única forma aprobada. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por mano de pecadores, para que pagara tu deuda y mi deuda en la cruz, para que derramara su sangre, para que pudiera haber perdón de pecados. Esa es la única manera que Dios puso aceptable. Si tu pecado está todavía ahí y no has oído el Evangelio y no has creído el Evangelio, entonces no has sido sellado con el espíritu de adopción. Y si estás en esa condición, tu destino es terrible, porque dice la Escritura que las consecuencias son eternas y el destino de alguien que muere en sus pecados es la condenación eterna en el infierno. Pero también dice Dios en su palabra la buena noticia de salvación. Y la buena noticia de salvación es de que tú tienes un solo recurso para cambiar toda esta situación. Tienes que acudir con fe al Señor Jesucristo, reconociendo que Él hizo todo lo suficiente en la cruz del Calvario para que tú tengas el perdón de pecados, para que Él quite tu pecado y puedas entonces tener acceso a la gloria de Dios, a su presencia. Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme Dios lo había dicho en su palabra. Ese es el Evangelio. Algunos lo consideran una locura, pero Dios quiso salvarnos mediante la locura de la predicación. Es por fe, no te confundas. Tú tienes que creer el Evangelio, porque Dios es fiel y Él ha dicho que solamente así podemos tener vida eterna, que solamente así podemos librarnos de la ira venidera. Solo Cristo salva del infierno, solo Él padeció en la cruz, solo Él resucitó con poder, solo Él te puede salvar. Mi pregunta es si vas a creer este mensaje. Mi pregunta es si has creído ese mensaje. Hay personas que nunca han oído esto, pero cuando lo oyen tienen que tener un momento para decidir qué van a hacer con ese mensaje. ¿Creerás o no creerás? Ese es el espíritu de adopción que recibimos cuando creemos. Y vamos a continuar con otra de las expresiones que tenemos aquí hablando de la adopción. Efesios 1:5 nos dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, por gracia, el puro afecto de su voluntad. Nadie lo forzó, nadie lo motivó. Nosotros no pudimos ni podemos hacer nada para mover a Dios a que nos mire con favor. Del puro afecto de su voluntad, Él quiso. Es voluntario, Él tomó la iniciativa y Él quiso adoptarnos hijos suyos por medio de Jesucristo. Yo no sé si podemos ir viendo hasta aquí, hermanos, amigos, la similitud tan grande. Un pueblo de Israel que era muy insignificante, que no tenía nada de especial, por amor y por fidelidad a sí mismo, Dios lo quiso escoger.
Y el resto del mundo, dentro de los que entramos nosotros, insignificante también, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, muertos en delitos y pecados, y también de nosotros, Dios, por amor, por fidelidad, por misericordia, nos quiso adoptar hijos suyos. Y como garantía de ello, mandó su Espíritu Santo. Es el espíritu de adopción que hemos recibido. Son las arras, es decir, es la promesa de lo que viene. Esto es el principio nada más, es el principio. Juan 1:12, por aquí lo tenemos. Primera de Juan, 3, del 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa exclamación debiera de tenernos ahorita mismo brincando en nuestro asiento. Mirad cuán amor tiene Dios por nosotros, que nos ha hecho sus hijos, para ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mirad, es una exclamación. Es como cuando nosotros queremos presumir algo, ¿no? Mira mi nueva computadora, mira mi nueva casa. ¿Qué más presumimos? Mira mi nuevo carro, mira mi nueva escuela, mira mi nuevo puesto, mi nuevo sueldo. Nos asombran cosas muy sencillas. Aquí lo que dice el apóstol: mira cuál amor nos tiene, cuánto amor tiene Dios por ti, que te ha llamado su hijo. Eso debiera de ser algo para reventar en gritos de júbilo, hermano. Hoy, aquí mismo, ahorita, para darle gracias a Dios, porque sin ser nada, siendo insignificante, aborrecible, aborreciéndolos a ustedes, Él me ama de tal manera que me llama su hijo. Me ha adoptado, me ha dado su espíritu de adopción, por el cual hoy puedo clamar: Abba, Padre. Eso es tremendo, eso es tremendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y tenemos la esperanza gloriosa de que no sabemos cómo es Dios, no sabemos cómo realmente debiera de ser la imagen de los hijos de Dios, pero dice: pero cuando Él venga, entonces le veremos tal como Él es, y seremos semejantes a Él en su venida. Y eso nos debe de llenar de gozo, hermanos. Eso nos debería de llenar de gozo al saber que Dios no hace ninguna acepción de personas, ni de israelitas ni de no israelitas. Por su amor, por su fidelidad, por su misericordia, Él quiere que tú seas su hijo. Él quiere poner en ti su espíritu de adopción. Si tú estás aquí y todavía no estás seguro de ello, clama a Dios y dile: yo también quiero. Yo quiero también ser adoptado como hijo de Dios. Yo quiero creer en el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero creer que yo no puedo hacer nada para cambiar mi situación actual, y mi situación actual me lleva directamente a la condenación por causa de mi pecado. Pero yo quiero, Señor, también tomar el único remedio que tú has puesto. Y ese remedio es poner toda tu fe, toda tu confianza en Cristo Jesús, pagando por tus pecados en la cruz del Calvario. Si tú haces eso, Dios es fiel y mandará su Espíritu a que more en ti. Y será un sello que garantice tu presencia con Él en la gloria venidera. ¿Lo quieres hacer? Quizá estás aquí y has tenido aquí muchos años oyendo una cosa, otra cosa y otra más, pero quizá nunca has estado frente al Evangelio de Dios que te dice esto. Y si esa es tu condición, no temas, pero respóndele a Dios, respóndele ahí en tu corazón. Cristo busca tu bien, Dios busca tu bien. Él quiere adoptarte hijo suyo.
No lo desprecies. Hoy puede ser el último día que tengas posibilidades de decidir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Lo vas a desdeñar como el pueblo de Israel? ¿Lo vas a menospreciar? ¿Vas a decir, eso suena muy bien, pero yo creo que por acá? Eso es muy bonito, pero yo pienso que puedo instituir mi propio sistema de justicia. Lejos esté de ti hacer eso. Lejos esté de nosotros creer que lo que Dios es y lo que Dios hace es desechable. Dios es eterno. Dios es el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y Él dice, yo quiero que tú seas mi hijo. Y como prueba te mando mi espíritu y te sello. Y entonces moro en ti para la eternidad. No se nace siendo hijo de Dios, es indispensable nacer de nuevo. La adopción entonces es el mecanismo por el cual Dios otorga la posición de privilegio de hijo. Con esa adopción nos relacionamos así como hijos adultos. Cuando nacemos de nuevo somos bebés en Cristo, pero el espíritu de adopción es aquel que te capacita para decirle Abba Padre, con plena conciencia, con plena convicción. Nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dios quiso adoptarnos y colocarnos como hijos con todos los privilegios. ¿No es eso para decir gracias, Señor? ¿No es eso para decirle gracias por tu amor inmerecido? Yo sé que si tu corazón le pertenece a Cristo, yo sé que si el espíritu de adopción está en ti, en este mismo momento, no por mí ni por mis palabras, sino por la verdad de la Escritura, tu corazón está como aquellos discípulos que iban a Emaús. ¿Qué dijeron ellos cuando el Señor, qué clase tan impresionante les ha de haber dado el Señor Jesucristo? Imagínense, los institutos más afamados del mundo no tienen nada que hacer comparado con la cátedra que el Señor Jesucristo les dio en el camino. Dice, empezando desde Moisés, pasando por todos los profetas, les dijo todo lo que de él se hablaba ahí. ¿Y qué dijeron ellos cuando terminó la clase? Uno a otro decían, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Ese es el efecto, sigue vigente, hermano. El saber esto, saber que Dios te ama, que Dios te ha adoptado, y ya no es la adopción nada más de Israel, es nuestra adopción también. Participamos de la misma bendición. Pero hay más bendiciones aquí. Vamos a continuar. ¿Cuál es la que sigue? La gloria. Y esta es impresionante y voy a tener que apresurar el paso por cuestión del reloj, pero les voy a decir que la gloria significa la belleza. La gloria significa el resplandor, el esplendor de la magnificencia, de la majestad de Dios. Esa es la gloria de la que vamos a hablar. No vamos a hablar de la gloria efímera de los hombres, ni de las hazañas de los grandes. No vamos a hablar de la gloria de la naturaleza y su belleza, sino de la gloria de Dios. Una gloria incorruptible, una gloria eterna, una gloria real. La esencia de la gloria es la manifestación de la persona de Dios en momentos muy especiales a través de la historia, y los vamos a recorrer rápidamente para llegar a nuestros días. Y otra vez tenemos que empezar allá con el pueblo de Israel. Ustedes conocen perfectamente la historia del Éxodo, pero ese resplandor, esa belleza emanando de la persona de Dios, de su carácter, estuvo presente con el pueblo. ¿Saben cuándo? Cuando empezaba a guiar a su pueblo para salir de Egipto. Por ahí nos dice la Escritura que una columna de nube guiaba al pueblo de Israel de día y una columna de fuego lo guiaba de noche. Pero nos dice también que Dios estaba en esa columna de nube y en esa columna de fuego. Dios mismo, su presencia misma, morando con el pueblo, protegiéndolos y guiándolos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto,
era de 600,000 hombres. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. Eran 600,000 hombres sin contar niños y sin contar mujeres. Pero dice el pasaje que 600,000 israelitas más una gran multitud de otras gentes, de toda clase de gentes. Se ha especulado que quizá eran egipcios que también habían creído, y se ha especulado que también eran semitas de otras regiones de ahí que oyeron y se quisieron unir al pueblo de Israel sabiendo que Dios los guiaba. Pero el relato nos dice, Éxodo capítulo 12, versículo 37, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Haciendo algunas consideraciones sobre cuántos de ellos tenían esposa y sobre cuántos hijos tendrían los matrimonios y todos estos cálculos que luego me puse a hacer por ahí, me da la impresión de que la multitud, el grupo, este grupo que estaba saliendo era cercano o un poquito más grande de 2 millones de personas. Porque eran 600,000 hombres, y si de esos la mitad estaba casado, entonces cuéntale la esposa, y si todos ellos tenían en promedio 2 o 3 hijos, súmale, y luego le sumas la gran multitud de toda clase de gentes que viene ahí. Yo creo que era un grupo como de 2 millones de personas. Si a eso le sumas las ovejas, el muchísimo ganado, era un espectáculo impresionante. Todos ellos marchando fuera de la esclavitud por la mano poderosa de Dios. Y Dios dijo: yo los voy a guiar, mi ángel irá delante de ustedes, y de día iba en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Si tú te imaginas 2 millones de personas, yo no me los pude imaginar bien, pero para hacer un cálculo dije, bueno, si cada persona con su ovejita o lo que fuera necesitara 1,5 metros, más o menos 1,5 metros cuadrado de área para desplazarse, estaríamos hablando que se podría extender toda esta multitud en unas 500 canchas de fútbol, soccer profesional. Una cancha mide 60 por 100, son 6,000 metros cuadrados por cancha. Imagínense 500 canchas juntas, más o menos eso es lo que se abarcaba en territorio por toda esta multitud. Yo les pregunto, ¿de qué tamaño, de qué gloria, de qué majestad era la columna de nube para guiar al pueblo? Imagínate 500 canchas. Si el bloque de la marcha fuera de 1 kilómetro de ancho, tendría que ser como de 3,5 kilómetros de profundidad. Esa columna caminando, yo a 3,5 kilómetros no creo que vea con claridad algo, a menos que sea bastante notable. La columna de nube y la columna de fuego era la presencia de Dios ahí con su pueblo. Su gloria estaba ahí, hermano. Era impresionante, debió haber sido un espectáculo impresionante. Ver de día una columna que te guía, y cuando cae la oscuridad una columna de fuego vivo que dice para acá, que dice cámbiate para allá, que dice camina para el otro lado. La gloria de Dios estaba ahí. Y déjenme, vamos a ver qué pasó cuando los egipcios fueron tras ellos. Mejor vamos a leerlo, ahí en el capítulo 14. Éxodo 14, versículo 19. ¿Dónde iba la columna? ¿Dónde iban las columnas? Iban al frente del pueblo, ¿verdad? Los iban guiando. Cuando venían los egipcios persiguiendo al pueblo de Israel, Dios los vio. Dios los vio, Él iba en la columna. ¿Y qué hizo Dios? Capítulo 14, versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La columna va aquí y todo el pueblo atrás. Cuando Dios ve que viene el ejército, el ángel de Dios se aparta, rodea todo este bloque de personas y animales y se pone atrás de ellos, se pone en pos de Israel. Y también la columna de nube vino y se interpusieron, dice ahí,
Versículo 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermano, esto es tremendo. Cayó la noche, iban saliendo de noche del pueblo de Egipto. No crean que era como ahora. No había avenidas con luz eléctrica. No había gobiernos que pagaran el alumbrado público. Estaba una oscuridad total. Pero por si eso fuera poco, Dios cubrió y protegió y se interpuso entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Y lo cerró con una cortina que era la columna de nube. Y para Egipto eso fue tinieblas. Quedaron sumidos en completa oscuridad. ¿Y qué pasaba del otro lado de la columna de nube? Era como de día. Dios alumbraba para que su pueblo pudiera caminar a salvo. ¿No es eso la gloria de Dios? ¿No es eso la belleza y el resplandor de su poder? Ese es un hecho histórico de grandes magnitudes. Pero vamos adelante porque hay mucho más que podemos encontrar aquí. ¿Qué tal en otra presencia? Ya esto lo vimos. Ahí en Éxodo capítulo 24, 15, 18. Otra manifestación de la gloria de Dios. ¿Lo tenemos? Éxodo 24, 18. Dice, y entró Moisés en medio de la nube. Perdón, vamos a leer desde el versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Era la apariencia como un fuego abrasador allá en la punta del monte, y el pueblo viendo, y había visto esa columna y esa nube adelante de ellos, guiándolos, protegiéndolos de los egipcios, y ahora la veían en uno de los puntos de destino que Dios tenía para ellos, porque ahí les iba a dar su palabra, ahí les iba a dar su ley. Y lo más que alcanza a describir aquí Moisés es el resplandor de la gloria de Dios. Era como, cuando dice era como, no quiere decir que eso era, quiere decir que eso parecía. En nuestros términos humanos es lo que podemos alcanzar a descubrir. Dice, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Pero ¿qué me dicen si vamos a Éxodo 29, 42? Creo que ahí lo tenemos. ¿Qué me dicen de esta experiencia también? Éxodo 29, 42. Cuando Moisés terminó el tabernáculo que Dios le ordenó que construyera, dice en el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Qué tremendo. Dios queriendo habitar con su pueblo en ese tabernáculo de reunión. Dice, yo voy a santificar ese tabernáculo con mi gloria. La gloria de Dios, entonces la estamos viendo un poquito más clara. Ya no es nada más el fuego abrasador, ya no es nada más una columna de nube y de fuego que, por gloriosa que fuera, protegía. Es algo un poco más. Su gloria santifica el lugar de reunión. Vamos a Éxodo capítulo 33, versículos del 7 al 10. Y aquí pasó algo interesante
en el pueblo de Israel. Lo tenemos, Éxodo 33:7, dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba por la presencia de Dios. ¿Qué te dice eso a ti, hermano? Cuando consideras la gloria de Dios, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí cuando pensamos en la gloria de Dios, cuando pensamos en su majestad, en su belleza? ¿No nos mueve eso a adorarlo a Él? ¿O estamos tan desconectados ya que no adoramos? Yo creo que no, yo creo que sí estamos muy atentos a que la gloria de Dios te mueve a adoración. Un último pasaje en Éxodo 40, y aquí hay una aprobación de parte de Dios para ese tabernáculo temporal. Éxodo 40, del 34 al 38. Entonces una nube, la misma nube de hace tiempo que hemos visto, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Imagínense la protección que ellos tenían. Estar consciente de que en el tabernáculo, que no era un edificio lujoso ni magnífico, era algo muy temporal, era algo hecho de pieles, de animales, era algo muy primitivo en realidad, porque era itinerante, tenían que irse moviendo a través del desierto, lo levantaban y lo volvían a erigir en otro punto, pero solamente se movían cuando Dios se levantaba de ahí y los hacía caminar. Esa es la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y miren lo que dice de Moisés: él no podía entrar. Él no podía entrar porque la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo. De los israelitas es la gloria como de ningún otro pueblo jamás ha sido. Dios mismo se manifestó a ellos, moró entre ellos en el tabernáculo de reunión, los guió, los protegió. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Esa gloria de Dios que ellos vieron, esas generaciones de israelitas vieron en la columna, en el monte, en el tabernáculo, esa misma gloria Dios quiere compartirla contigo y conmigo. Y veíamos hace rato que por el pecado estamos destituidos de esa gloria, no tenemos derecho, pero Dios quiere que tú tengas derecho de ver esa gloria. Y para empezar, la manifestó toda su gloria. Podemos ver ahí en Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, dice el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios. La vimos como la gloria del unigénito de Dios. Ahora Él quiso representar su gloria en Cristo. Aquella gloria magnífica que guió al pueblo,
Aquella gloria magnífica que estaba en el monte, por 40 días no se separó la nube de ahí mientras Dios hablaba con Moisés. Aquella gloria que llenó el tabernáculo, esa gloria de Dios, esa belleza y ese resplandor, en nuestros días Dios la ha querido poner en su Hijo. Dios se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ahí está la gloria. Ya no tenemos necesidad de las columnas de nube o las columnas de fuego. No necesitamos ir al monte Sinaí a ver el fuego abrasador. Ya no hay tabernáculo que podamos visitar, pero tenemos a Cristo. Y la gloria de Dios, sin ninguna merma, está en su Hijo Jesucristo. Hebreos 1:13, Dios, ¿qué dice ahí? Vamos a leerlo, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios hizo que Jesucristo sea el resplandor de su gloria, porque Cristo es la sustancia, es la imagen, es la esencia misma de Dios. Segundo a los Corintios 4, del 5 al 6. Ahí lo tenemos en pantalla. Segunda a los Corintios 4, del 5 al 6 dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde está la gloria? Ya no se le quedó nada más a Israel. Está en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Pero ¿saben de qué? Hay un problema. El enemigo de nuestra alma, ahí mismo en Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Dios está en Cristo y hay una gran batalla actualmente. Satanás no quiere que veas la gloria de Dios en Jesucristo y te quiere desviar a religiones, a filosofías, a prácticas, a todo tipo de mensajes falsos llenos de vanidad. Ese es el gran propósito, y él es experto en hacer eso porque es padre de mentira, y él quiere cegar tu entendimiento para que no veas la gloria de Cristo. Y Dios está alumbrando tu conocimiento para que veas la gloria de Dios en Cristo. ¿Ven la lucha? ¿Ven la batalla? Es una batalla real, es una batalla espiritual que estamos peleando todos los días. Y nuestros seres queridos, por esos que oramos al principio, por esos que tenía dolor Pablo en su corazón, son la presa. Y Satanás quiere tapar su vista para que no vean la gloria de Dios en Cristo. Y Pablo dice: yo quiero orar, yo quiero anunciarles la palabra para que les resplandezca también la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Dios está manifestada en Cristo. Dios quiere compartir contigo su gloria, y su gloria está en su Hijo Jesucristo. Es revelada en el evangelio, está a tu alcance el día de hoy. El día de hoy está a tu alcance la gloria, si escuchas con fe y crees en el evangelio, aunque Satanás está empeñado en que no puedas ver esa gloria de Dios. Él quiere cegar tu entendimiento. Por último, es el anhelo eterno de Dios.
compartir su gloria con nosotros. Y su Hijo Jesucristo oró en ese momento por ti y por mí. De esta manera dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Tú has conocido eso? ¿Has conocido eso verdaderamente? ¿Qué pasa con nosotros? Dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero que vean mi gloria. Nos espera ese día, hermanos. Nos espera un día glorioso donde vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a verle cara a cara y vamos a ver con toda plenitud y con toda claridad lo que realmente es su gloria. Al principio les dije, es imposible ver hoy, estudiar, explorar a profundidad, pero podemos deleitarnos con todas estas manifestaciones. Dios, con su gloria morando entre ellos, derrotó a Faraón, se puso primero como columna y los cegó, y cuando se quitó la nube, cuando el pueblo de Israel había pasado, quisieron entrar al mar, y Dios dice ahí en Éxodo: aconteció que Dios en la vigilia de la mañana vio al ejército de Faraón que entraba y trastornó a todo el ejército, les quitó las ruedas de los carros, esos carros escogidos de Faraón, y mandó que el agua se cerrara sobre ellos. Esa es la victoria. La gloria de Dios estaba allá, la gloria de Dios está con nosotros si es que tenemos a Cristo. Israel fue escogido por gracia porque Dios lo amó, porque Dios es fiel a sí mismo. Nosotros fuimos escogidos por gracia porque Dios nos amó, porque Dios es fiel a sí mismo. Y por esa fidelidad podemos confiar que hemos sido adoptados y descansar que por fe pronto veremos su gloria. Amén.